Vamos a conversar con un autor, él es profesor de literatura y lengua de nuestro país, tiene varios libros y ha sacado un libro que ha despertado el interés de muchísima gente, por lo menos de mi entorno me han comentado, y la verdad que es un libro muy interesante con un lenguaje, llano, que es una novela y juega sobre la historia de la humanidad. Se llama La amante, el Evangelio de María Magdalena, es del profesor Tony Carro, a quien tenemos en línea. Magdalena, Jesús, su madre María, Judas, Pedro, todos nombres que son conocidos para nuestra cultura, desde una nueva visión de la historia, tantas veces contada. En este caso aparece allí contada en primera persona la historia, desde la visión de María Magdalena, de María, también la madre de Jesús. Tony, buenos días. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tony Carro, que es profesor desde 1996, es periodista además. Sí, periodismo deportivo egresado de IPEP en el 96 y el profesorado desde 2006. Exactamente, y ahí en 1998 empezó a publicar. Sí, en el 98 publicamos el primer libro de poesías que se llamó Amaneceres con el sello AG Ediciones, ¿no? Apertura Internacional. Sí, ese primer libro de poesía mío ha habido un largo camino desde entonces. Y de allí a la novela. Y esta novela que juega con la historia, pero también tiene una mirada especial, porque tiene como hoy que está el tema en boga, tiene una perspectiva de género, también se puede decir. Tiene una perspectiva de género, yo lo decía en las presentaciones de la novela, que el gran desafío que a mí se me planteó una vez que vi que la novela, cuando la estaba creando, cuando la estaba escribiendo, una vez que vi que la novela tenía cuerpo, era cómo contar la historia más conocida de Occidente, ¿no? Y bueno, y logré contarla o logré visualizar en el tiempo de la creación cómo narrarla de manera novedosa desde los ojos y la mirada de una mujer, y que fue quizás, o sin quizás, una de las mujeres más injuriadas de la historia, ¿no? Porque el catolicismo ha hecho de una de las figuras fundantes y esenciales del cristianismo o de la vida de Jesús, la ha presentado siglos después de la muerte de Jesús como una prostituta, ¿no? Y desde allí se ha atacado la sexualidad femenina durante siglos, ¿no? El título también es muy llamativo porque es La amante, el Evangelio de María Magdalena, y esto que tú decías de la pregunta de por qué María Magdalena es la más injuriada de la historia. Bueno, sí, desde el título hay un juego, justamente una connotación con la palabra amante, Claro. Porque si preguntábamos al común denominador de la gente qué es la amante, todo el mundo piensa que es el tercero en disputa o el tercero en discordia, ¿no? Cuando si uno va a la etimología de la palabra, justamente amante debe ser una de las palabras más bellas del idioma español porque significa el que ama, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la relación, sino con la condición, la palabra, ¿no? Si yo amo a alguien, soy amante, ¿no? Y este amor puede ser correspondido o no, lo que importa es la condición. ¿Por qué elegiste este tema, Tony, entonces? Contar esta historia. Y no recuerdo quién era que decía que los escritores escribían sobre sus obsesiones. Y puede ser que haya sido una excepción para mí este tema, ¿no? No sé si una excepción, pero sí el acto creativo es un acto de fe. Fíjate que yo estuve 8 años escribiendo esta novela. Y muchas veces sin saber si iba a llegar a una publicación o no. Simplemente lo que me impulsaba no era, cuando hablo de fe tampoco hablo de fe religiosa, sino de fe en el acto creativo, de fe en la vida. Son 8 años de apuesta de un trabajo. Los por qué la creatividad es algo que no se explica, ¿no? Simplemente surge. Quizás justamente esta necesidad de contar una historia que me habían contado tanto,
desde un lugar nuevo, desde un lugar diferente. ¿Por qué todo tiene que ser como me han contado? ¿Por qué todo tiene que ser como me ha dicho? ¿Por qué hay un particular ensañamiento de repente con esta mujer? O con las mujeres, ¿por qué se ha anulado a las mujeres de la vida de Jesús o del cristianismo, ¿no? Y no se les da la relevancia que deberían tener. Quizás fue eso. No sé, la creatividad tiene muchos... Es difícil, es un misterio, ¿no? ¿Sos cristiano? ¿Sos practicante? Tuve una fuerte formación sí, cristiana. Si me preguntás, me defino sí como cristiano, no como católico practicante, pero sí como cristiano. Creo que es una ideología bien interesante, basada en el amor, ¿no? Y no en el amor justamente al que me corresponde, sino lo que decía este hombre hace 2000 años atrás, el amor al enemigo, ¿no? Eso me parece bien interesante, y la entrega, ¿no? Eso me parece como un valor bien interesante de rescatar, que creo que a pesar de los avatares de la historia, ha hecho que esta ideología sobreviva durante tantos siglos, ¿no? Y sea una de las religiones más importantes del mundo occidental, ¿no? En el medio de este trabajo que tú empezaste hace años, salieron otras publicaciones, y además otras publicaciones que hablaban de María Magdalena, ¿no? Vos sabés que yo no las leí ninguna, ¿no? No sé, por nombrarte una, el Código Da Vinci, jamás la leí. No sé, también como docente de literatura, viste, les tenemos cierto resquemor a los éxitos editoriales, como que no. Y en ese momento estaba estudiando, se estaba leyendo muchas cosas, muchos clásicos, y realmente no reparé en el libro, y nunca fue una referencia para mí porque ni siquiera lo leí, ¿no? ¿Desconfías de las novelas que son muy vendidas o muy populares? Habitualmente sí, sacando, no sé, de García Márquez y alguno más, las novelas muy populares, generalmente a nivel literario, no son buenas, ¿no? Generalmente, ¿no? Sí hay un poco de desconfianza. Tomás de Matos también. Sí, la de Tomás de Matos la leí en parte porque es inmensa, creo que es un error. Las novelas no pueden ser tan extensas. Me pareció un trabajo bellísimo el de Tomás de Matos, pero muy extenso, ¿no? Creo que por un tema de tiempos y demás, la novela debe ser algo más acotado, ¿no? Si tú miras las novelas del siglo XIX, por ejemplo, estas no bajan de 1000 páginas. Las novelas del siglo XX y no llegan a 400 páginas, casi ninguna, ¿no? Es decir, creo que hay un tema de tiempo que hace que también la creación de la novela, ¿no? En lo técnico, esta novela tiene 242 páginas, entonces, si vamos a esto. Está estructurada como en pequeños relatos. Sí, la novela tiene 3 narradores, ¿no? Dos narradores internos, que son María la Madre, que cuenta en la infancia de Jesús hasta el comienzo de su ministerio, y después María Magdalena, que cuenta todo lo que va a vivir con él desde el momento con Jesús desde el momento en que lo conoce. Y después un narrador omnisciente, que sería yo. Y sí, la novela está, además de esos 3 narradores, está dividida en 4 partes, y esas 4 partes a su vez están divididas como en pequeños capitulitos que narran, como lo hace el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, ¿no? En pequeños fragmentos. Yo que sé, está el viaje a Belén, el nacimiento, la llegada de los pastores, la llegada de los Reyes Magos. También me ayudó justamente para tener esta continuación a lo largo de tantos años, ¿no? Escribir pequeños fragmentos me iba ayudando de guía para concretar después lo que era lo que fue la totalidad de la novela, ¿no? La novela tiene un lenguaje que es accesible para todos, es casi coloquial, se puede decir, porque los que van narrando la historia, tanto María como la propia María Magdalena, hablan como el común de la gente. Claro, sí, Lucas, sabes que también ahí se me planteaban, ¿no? Otros desafíos. El desafío más quizás era cómo o sea, yo en mi cabeza tenía que pensar y sentir y vivir y vivenciar como hombres y mujeres que vivieron en el mundo hebreo hace 2000 años atrás dentro de la religión judía,
y ceñir todos esos pensamientos, todos esos sentimientos a esa base religiosa, ¿no? Tan fuerte que para nosotros hoy es impensado, ¿no? Entonces, si a todo esto yo le sumaba un lenguaje recargado, se me iba a hacer mucho más complejo a mí como creador y a los futuros lectores, ¿no? Yo particularmente creo que no existe el arte si no hay un otro, entonces yo necesito del otro, del lector, para construir ese espacio de comunicación donde creo que está el arte, ¿no? Es recomendable porque se lee, se puede decir que se lee muy rápido, ¿eh? Yo la leí en un fin de semana. Bueno, me alegro. Sí. Además tiene otros recursos como el cambio en la tipografía. Eso, ¿cómo lo estudió Tony? Bueno, el cambio de tipografía justamente lo trabajamos con la editorial para marcar bien claramente cuando habla un narrador y cuando habla otro, ¿no? Porque por momentos cuando yo llevé las cosas a la editorial había algunos fragmentos de la novela que se daba la confusión o que no se sabía muy bien quién hablaba y quién no, entonces la editora muy sabiamente decidió cambiar la tipografía para marcar de forma bien clara cuándo hablaba un personaje, cuándo hablaba otro y cuándo hablaba el narrador omnisciente, ¿no? Sí. Muy bien, perfectamente. Hacia la estética de la novela, ¿no? Ahí está. Entonces está en las librerías, por supuesto, La Amante, el Evangelio de María Magdalena, de Tony Carro. Doble Clic es la editora y en las librerías hay que pedirlo, ¿no? Pedirlo, sí, hay que pedirlo. No están todas, pero están muchas, ¿no? Esto es importante. A veces la gente dice, fui a tal librería, no lo encontré. En todas las librerías no está, pero está en las más importantes, digamos que está, ¿no? Digo, marca su presencia. ¿Y qué respuesta ha tenido la gente? Y la gente recién lo empezó a leer, ¿no? Pero a mí la gente que lo ha terminado, recién lo presentamos el 23, ¿no? Sí. Lo ha terminado de leer, ha colmado mis expectativas, lo que me ha dicho, ¿no? Y creo que ha captado justamente la esencia del mensaje, ¿no? Que es justamente reivindicar a esta mujer que ha sido injuriada a lo largo de la historia y contar esta historia desde un lugar nuevo, porque lo que se cuenta en La Amante es una historia de amor, ¿sí? Entre Jesús y María Magdalena, pero que también puede ser la historia de amor de un hombre y de una mujer en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y se muestra a este hombre no solo como un hombre, porque si tú vas al Evangelio, por ejemplo, en ningún momento se nos dice que este hombre se rió, en ningún momento se nos dice que este hombre solo una vez dice que asistió a fiestas, nunca se lo muestra con amigos, no se nos muestra como un hombre que se pudo haber enamorado. ¿Por qué? Porque la Iglesia, luego de la muerte de este hombre, ha construido a lo largo de los siglos el arquetipo del héroe, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de un héroe? Bueno, un héroe no puede llorar, un héroe no puede asistir a fiestas, un héroe no se puede enamorar, ¿no? Es un poco lo que pasó acá con el cuarteto, con la canción de Artigas. Se generó todo por allá por el año 2000, ¿no? Es decir, ¿por qué se genera esto? Es decir, porque está en juego la construcción arquetípica del héroe. Y justamente lo que yo quise en la novela fue desandar esa construcción del héroe, arquetípica del héroe de Jesús, y mostrarlo como un hombre. ¿Por qué mostrarlo como un hombre? Porque creo que al mostrarlo como un hombre se potencia y se realza aún más el mensaje. También lo muestro como un hombre que vivió, vale la pena recordar, en un país ocupado bajo el Imperio Romano. Y en su tiempo, y cómo la gente en base a eso también reaccionaba. Tony, véngase de la tarde, vamos a arreglar para que se venga y conversemos aquí más en extenso, ¿le parece? Me toma la invitación, Lucas. Tony Carro, entonces, La Amante, el Evangelio de María Magdalena, es esta novela que ha sido editada hace muy pocos días, el 23.